Buenos días a todos. Gracias por asistir a este seminario. Vamos a dejar las puertas abiertas porque vemos mucha gente agolpada en la entrada para su inscripción en el webinar, para su entrada, mejor dicho. Mi nombre es Alberto Sanz y pertenezco al departamento comercial de ICECOM. Somos una empresa con 17 años de presencia ya en el mercado y tratamos de proporcionar a nuestros clientes soluciones de monitorización, test y medida. La verdad es que este seminario ha tenido una gran acogida y eso nos hace muy felices. Hoy además tenemos dos panelistas de lujo de la firma NetScout. Por un lado, Damián Miguélez, ingeniero senior de preventa, y José Ignacio Moreiras, Account Manager. Ambos están destinados al desarrollo de negocio de la compañía NetScout para la región de España y Portugal. NetScout se fundó hace 35 años y aporta al mercado soluciones que permiten asegurar la continuidad de nuestros negocios a través de la monitorización, securización y diagnóstico de nuestras redes corporativas. ICECOM posee el máximo nivel de certificación de NetScout desde hace ya muchos años e incluso lo estamos certificados para participar en la prestación del nivel 1 de soporte a cliente final. El webinar de hoy estará dedicado a un tema, entendemos, de absoluta actualidad, pero lo que vais a ver en el webinar es una tecnología que NetScout había desarrollado hacía ya muchos años. Se trata de cómo asegurar el rendimiento y la disponibilidad del negocio en un escenario de teletrabajo masivo, que es justo lo que estamos viviendo estos días. La agenda constará de estos apartados. Habrá una introducción, se dará contexto acerca de los ataques de negación de servicio en nuestra región, cómo protegernos frente a esos ataques, cómo monitorizar el rendimiento y la disponibilidad de los recursos que nuestra empresa pone para que teletrabajemos y finalmente culminaremos con una demostración. El audio está silenciado para facilitar las condiciones de presentación, por lo que podéis utilizar el panel de preguntas, y os animamos a que lo hagáis, para hacernos llegar vuestras dudas. Sin más, doy paso a José Ignacio Moreiras. Bueno, José Ignacio. Bueno, mientras... Perdón, estaba en mute. Bueno, muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Y bueno, como ha dicho Alberto, os agradecemos mucho vuestra presencia en este seminario, que esperemos que sea de vuestro interés. Yo os voy a hacer una muy breve introducción de quiénes somos NetScout. Bueno, como podéis ver ahí, bueno, somos una empresa que tiene con una facturación de más de 1.000 millones de dólares. Y somos unos 3.500 empleados en todo el mundo. Una cosa muy importante que a la empresa le da mucha importancia es que aproximadamente un 35% de esa plantilla está enfocada en I+D. NetScout es una empresa puramente tecnológica, ¿no? Y eso es un gran patrimonio que tenemos, ¿no? Tenemos tres grandes áreas de negocio. Una de ellas es la de seguridad, tanto por lo que son para lo que es Enterprise, para empresas, como para lo que son Service Provider. Y bueno, pues seguramente todos conocéis nuestra marca de seguridad, que es Arbor Networks, que es líder mundial en lo que es la mitigación de ataques de denegación de servicio. Luego tenemos otra parte que es Enterprise, que bueno, todas colgarían también de la parte de seguridad, es decir, están todas interrelacionadas, ¿no? En la parte de Enterprise, bueno, pues trabajamos generalmente con medianas y grandes empresas y luego estaría la parte de lo que son Service Providers, pues los Telefónica, Vodafone, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver dónde estamos posicionados en Gartner, que sabéis que siempre es una muy buena referencia.
En este caso, en la parte de Network Performance Management and Diagnostic, como podéis ver, estamos bueno, en una muy buena posición, en la posición de líderes. Y además, una cosa que es muy importante, como veis en el eje de ordenadas, ¿no? que la habilidad para ejecutar nuestras soluciones, pues estamos muy bien valorados. Eso es muy importante a la hora de hacer despliegue de este tipo de soluciones, ¿no? Y bueno, esto sería un resumen de cuál es nuestro portfolio, dónde está nuestro foco. Bueno, veis un círculo gris que es la parte de seguridad. Como os decía antes, nuestra marca líder es Arbor y, bueno, de hecho, las diferentes soluciones que tenemos pues tienen ese nombre porque, bueno, la marca Arbor lleva más de 15 años en el mercado y es una marca líder. Luego estaría el círculo verde, que es la parte que llamamos Network Assurance, que es toda la parte de monitorización end-to-end, de experiencia del usuario, de las infraestructuras, de la red, de las aplicaciones, de los servicios. Somos capaces de monitorizar, digamos, toda la infraestructura del cliente, ¿no? Y además, luego veis otro círculo azul que pone Cloud and Application Assurance. Realmente, tanto el círculo verde como el azul serían el mismo. Lo que pasa es que sí que le damos mucha importancia en los tiempos actuales a todo el tema de la nube pública y la nube privada y toda la parte de virtualización, que, bueno, sabéis que tiene mucho peso. Realmente, como os decía, tanto el círculo verde como el azul estarían unidos, pero, bueno, pues nosotros somos capaces de hacer un traje a medida al cliente para que tenga una monitorización total de su infraestructura de redes, comunicaciones y servicios. Luego hay otro círculo morado que, bueno, ahí está fuera para, digamos, no tener una saturación en la transparencia, que veis que pone PCS. Bueno, pues realmente esa parte son lo que en el mercado se llaman los Network Packet Broker, ¿no? Ahora mismo NetScout es uno de los líderes en esa gama también y, bueno, este tipo de soluciones, como sabéis, es para dar una visibilidad total de lo que está corriendo por nuestras infraestructuras, ¿no? De todo el tráfico de red, etcétera. Incluso, bueno, tenemos soluciones muy avanzadas en la parte del descifrado, ¿no? del tráfico. Entonces, bueno, esto es simplemente para que tengáis una pincelada de aquellos que no nos conozcáis, de a qué nos dedicamos. Y ahora ya le doy paso a mi compañero Damián Migueles, que es el que va a hacer el desarrollo del seminario. Gracias, José Ignacio. Bueno, pues vamos a ver un poco el estado actual del tráfico y de los ataques de denegación de servicio y vamos a compararlo con lo que sucedía hace un año para ponernos un poco en situación. Antes que eso es importante saber cómo nos está afectando el tráfico, teniendo en cuenta que los servicios de videoconferencia y los servicios VPN, como bien sabéis, pues son mucho más importantes que antes, ¿no? Antes todos los usuarios estaban, o gran parte de los usuarios estaban en la LAN. Era muy importante monitorizar la LAN, sigue siendo muy importante, pero es que ahora, además de la LAN, que es donde tenemos los servidores, los usuarios nos están viniendo a través de servicios VPN o están accediendo a servicios de videoconferencia que ni siquiera pasan necesariamente por nuestra red, sino que están en la nube, ¿no? Entonces, es especialmente crítico en esa situación tener una buena vigilancia de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estamos más expuestos que antes a posibles incidencias, tanto de rendimiento como de ataques de denegación de servicio. Y a veces no es tan sencillo distinguir si un problema de rendimiento se está debiendo a una degradación del servicio en sí, de la red, de las aplicaciones, de los servidores, o si es causa de un ataque de denegación de servicio, ¿no? Porque los síntomas son muy parecidos. Es decir, el ataque de denegación de servicio no siempre tira por completo el servicio, sino que muchas veces lo que hace es ralentizarlo dramáticamente y es difícil saber
sin las herramientas adecuadas, qué es lo que está ocurriendo realmente. Bueno, en términos de tráfico, como veis, en Europa se ha incrementado aproximadamente el tráfico de Internet en un 25%, un 30%, depende de las fuentes ISPs que se consultan. No es un incremento dramático, pero bueno, teniendo en cuenta el volumen total, un 25% adicional sí que es un tráfico con mucho peso, que pone a prueba y pone en un estrés especial todo lo que es la infraestructura de telecomunicaciones. Como decía, en Europa se ha incrementado un 25% aproximadamente. Sin embargo, hay un gráfico interesante que es el incremento del tráfico con Latinoamérica, ¿no? Ahí veis el gráfico de Italia. Este ha sido un incremento espectacular desde Italia con Latinoamérica y evidentemente viceversa. Y también en España ha habido un aumento drástico. En España estamos hablando de pues, que se ha duplicado el tráfico contra Latinoamérica justo en esta situación de reclusión, ¿no? Bueno, pues son datos que cuando hablamos de se ha incrementado un 25%, pues sabéis, eso siempre son promedios y los promedios tienden a ocultar la verdad. Luego cuando empiezas a desgranar ves que hay ciertos tráficos que han aumentado la criticidad. ¿Cómo está la situación de los ataques de negación de servicio? ¿Veis? Si comparamos a la izquierda abril, es decir, un informe muy reciente de 2020 con abril de 2019, vemos que el número de ataques, bueno, se ha mantenido para España, esto está focalizado en España, se ha mantenido más o menos estable. Pero la virulencia de los ataques se ha incrementado drásticamente. Como veis aquí, el volumen pico de los ataques pues se ha duplicado. Si os fijáis abajo en los correspondientes gráficos, pues veis que en general los ataques pues, son más intensivos que antes. No hay necesariamente más ataques, pero sí que hay como más ganas de hacer más daño todavía que justo hace un año, ¿no? También la naturaleza de los ataques ha cambiado, es decir, en el 2019 la tendencia era ejecutar ciertos ataques, mientras que ahora la tendencia son otros tipos de ataques como amplificación de DNS y amplificación de LDAP, ¿no? Entonces es muy importante que las herramientas estén perfectamente actualizadas para poder mitigar todo este tipo de ataques. Aunque aquí en el gráfico no se refleja, en general también hemos visto un aumento de los ataques hacia los servicios VPN. Y es lógico, esto hace unos meses le cuentas a alguien que tiene que proteger el VPN, y dice, ¿para qué? Si hay 20 gatos trabajando fuera, pues si les va mal, pues qué mala suerte, que vengan a la oficina. O bueno, pues o de una fuerza empresarial de empleados de 500 y 20 no pueden trabajar, bueno, pues es mala suerte para ellos. Pero en la situación en la que estamos actualmente, con un teletrabajo masivo, esto implica que la empresa se para. Es decir, ya no afecta solamente a la relación con los clientes, sino que afecta a lo que los propios trabajadores pueden producir. Nosotros pensamos que, aunque paulatinamente nos vayamos desconfinando, el teletrabajo pues, está aquí para quedarse. Quizá no al 100% como ha ocurrido y está ocurriendo en parte hace un mes, pero sí que una buena parte de las empresas han visto, oye, el teletrabajo funciona, hasta me puedo ahorrar dinero en espacio de oficina, reduzco la posibilidad de que mis empleados se contagien y contagien a otros y dejen de trabajar y tenga un impacto sobre la producción. Bueno, pues voy a intentar mantener cierta parte de mis trabajadores en teletrabajo porque me beneficio yo de ello, ¿no? Entonces, creemos que esta situación de teletrabajo va a continuar, no tan masivamente porque ha sido obligado por ley, pero sí ya por voluntad propia de las empresas. Bien, aquí vemos una herramienta gratuita que tenemos y a la que podéis acceder, que llamamos Horizon.
donde se ve el horizonte de los ataques, ¿no? ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, porque estamos monitorizando con nuestros sistemas de mitigación en torno a 1/3 del tráfico de Internet en todo el mundo, ¿no? Entonces, de forma anonimizada, esta información va a nuestro cerebro, a nuestra base de datos, de la cual sacamos muchas conclusiones, y algunas de estas conclusiones, simplificadas, resumidas, las mostramos aquí en esta pantalla Horizon, que es un mapa interactivo. Esto es una foto de pantalla, aquí ahora mismo lo tenemos congelado. Como veis, se puede filtrar por países, se puede filtrar por organizaciones, y lo que tenéis en pantalla es el 10 de mayo, hace no mucho, pues un ataque que hemos visto de casi 600 megabits contra España, ¿no? Contra 2 localizaciones concretas en España. Y bueno, pues ahí se puede ver la naturaleza de los ataques. Es sinceramente muy interesante. Y luego también, si os registráis, y es gratuito el registro, tenéis acceso a informes adicionales donde podéis filtrar, pues no sé, por administración pública, por sectores industriales, y comparar cómo es la situación actual con otras situaciones. Esto pues es algo que recomiendan diferentes expertos, entre ellos Ainsley, en el libro que veis aquí citado abajo, que habla de la conciencia situacional, ¿no? Es importante saber cuál es la situación en la que estamos, en la que venimos, para poder anticiparse a la situación a la que vamos, ¿no? Y la única forma de hacerlo es teniendo información y siendo consciente de esa información, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo está siendo nuestro país atacado? ¿Cómo está siendo mi sector industrial atacado? A lo mejor a mí no me han atacado aún, pero ya sabéis el dicho de las barbas del vecino, ¿no? Entonces, si somos conscientes de la situación, podemos anticiparnos a ello. Como decía, el acceso a la herramienta es gratuito. Si os registráis, tenéis acceso a funciones avanzadas de informes sectoriales. Y bueno, pues voy a mostraros brevemente cómo es esta herramienta, ¿no? Pues aquí me he registrado, he entrado en ella y bueno, pues estamos viendo. Aquí selecciona una fecha, el 8 de abril, pero podéis perfectamente moveros en la escala del tiempo, casi en tiempo real, y evidentemente tiene cierto retardo. Y estamos viendo, bueno, pues muy espectacularmente los diferentes ataques, ¿no? Entonces veis, por ejemplo, aquí hay un ataque en España, que esto por la posición en el mapa tiene pinta de ser pues, Sevilla. Bueno, pues un ataque de 6 gigabits por segundo. Y podemos ver, entre otras cosas, pues los puertos TCP, UDP que se utilizan para atacar. Eso es una información muy interesante porque de esa forma podemos afinar los sistemas de seguridad y prevenir que, bueno, pues si nos van a atacar a nosotros, pues saber un poco cuál es la tendencia de los ataques que existen, ¿no? Aquí, si queréis, podéis luego filtrar, ¿no? Filtráis por España. Lo que interesa es filtrar no por países origen, sino más bien por destino. ¿Por qué? Porque el origen, bueno, pues el que hace un ataque puede cambiar el remitente, con lo cual, aunque veamos que nos están atacando a lo mejor de un sitio determinado, ¿no? Pues aquí de Estados Unidos, no significa que el ataque realmente venga de Estados Unidos. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo importante es siempre el destino, ¿no? Luego aquí arriba en la pestaña Summary, os podéis acceder a informes sectoriales, como os decía. Podéis cambiar, ¿veis? Aquí tenemos abril 2020, pero podéis cambiar otras fechas y podéis también hacer los filtros por organizaciones, etcétera, ¿no? Y si queréis tener un informe más resumido, recomendamos mucho que os suscribáis al Threat Report que hacemos, donde, bueno, pues hablamos de la naturaleza de los ataques que se han visto en este último medio año, a quién están siendo atacados fundamentalmente y cuáles son las nuevas técnicas. Es además, como veis, muy agradable de leer. ¿Bien? Bueno, pues volviendo a la presentación. Bien, como decía, tenemos una gran parte de los trabajadores teletrabajando y creemos que esto va a continuar en buena medida así.
Y bueno, pues es importante tener una vigilancia mayor del tráfico de entrada desde Internet hacia los VPNs, los balanceadores, los cortafuegos, los servicios de red como los DNS, el directorio activo y finalmente lo que son las aplicaciones, los front-end web y el back-end, las bases de datos, ¿no? Aquí también hay que mencionar los servicios de voz, son muy importantes. Muy importante vigilar también que si utilizamos masivamente servicios en la nube de teleconferencia como Webex o la plataforma que estamos utilizando hoy, pues que estén funcionando y que si no funcionan, bueno, quizás nosotros no podamos hacer nada en contra, pero estaría bien que lo supiéramos a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana y no a las 10 de la mañana cuando realmente lo vamos a utilizar, ¿no? Me refiero no desde el punto de vista del usuario, sino desde el departamento de IT, que si lo sabe a tiempo, pues puede prevenir a tiempo a los usuarios y no que se encuentren con la llamada del usuario, oye, ¿qué está pasando que esto no funciona? Y se tengan que empezar a averiguar si no funciona porque el servicio en sí se ha caído o porque, bueno, ese tráfico del usuario pues, quizá esté viniendo a través de la VPN a la red de la empresa y a lo mejor el problema está en la red de la empresa. Bien, vamos a ver algunas medidas de protección frente a los ataques de DDoS y en la siguiente sección a continuación vamos a ver cómo monitorizar el rendimiento, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en los ataques. Aquí tenemos un esquema. Sabéis que los ataques suelen ser multivectoriales, es decir, no simplemente un ataque es un ataque, sino que utiliza diferentes vectores, ¿no? Y uno de ellos es pues, saturar los enlaces de Internet y otro segundo vector que vemos aquí es atacar ciertos elementos stateful, es decir, que para funcionar tienen que tener en su memoria los estados y que son vulnerables a un ataque de agotamiento de estado, ¿no? Estamos hablando de los gateways VPNs y balanceadores y de los cortafuegos, ¿no? Hay un tercer ataque que ahora lo voy a explicar también, que aunque no parece que hay en el mapa, que son ataques a nivel de aplicación. Bien, como veis aquí, estos son la naturaleza de los tres diferentes vectores de ataques. Como veis, el vector volumétrico es muy importante, es en torno al 40%. Volumétrico lo que significa es que el atacante va a hacer un ataque para saturar la entrada a Internet, ¿no? Eso tiene que ser un ataque masivo, es decir, si nos ataca con 100 megabits por segundo, bueno, quizá no consiga saturar la entrada a Internet, pero si consigue hacer un ataque de 600 megabits por segundo, lo cual se suma al tráfico legítimo, sí que puede saturar la entrada a Internet, ¿no? También aquí hay que tener en cuenta que muchas veces el gateway VPN pues a lo mejor está conectado en cobre, ¿no? En cobre 1 giga. Con lo cual, aunque la entrada a Internet sea mayor, ¿no? Tenemos una entrada de fibra de 10 gigas, de lo cual tenemos contratado 6 gigas, sí, pero si lanzo un ataque masivo contra el gateway, no necesito saturar con 6 gigas. Realmente con saturarlo en el enlace de cobre es suficiente. E insisto, ni siquiera tengo que llegar con mi ataque a 1 giga. Con que llegue a un porcentaje importante de ese ancho de banda, ese tráfico ilegítimo se va a sumar el tráfico legítimo y va a saturar, si no al concentrador VPN en sí, simplemente a su enlace. Y eso va a tener un efecto muy negativo sobre el rendimiento que van a experimentar los usuarios. Bueno, el ataque volumétrico lo pueden y lo deben frenar si tenemos el servicio contratado nuestros proveedores de Internet, ¿no? Porque es volumétrico, si tenemos el servicio contratado lo pueden detectar muy fácilmente y lo pueden mitigar. O también se puede contratar un servicio en la nube de NetScout para que se pare en la nube. Esto es muy interesante sobre todo para aquellas empresas que tienen una dispersión geográfica muy grande y trabajan con diferentes proveedores de Internet y, bueno, en este caso pues les conviene mejor contratar la mitigación por parte de NetScout que tenerla que contratar con diferentes proveedores. Pero el segundo tipo de ataque, el de agotamiento de estado, como veis, son ataques que no son tan masivos, pero que van destinados a tirar abajo todos los dispositivos que son stateful, muy concretamente los cortafuegos y ahora también los concentradores VPN. Estos ataques los proveedores de servicios de Internet no los pueden mitigar de forma eficaz en todos los casos. ¿Por qué?
porque no siempre son realmente masivos, ¿no? Es decir, se puede instrumentar un ataque de agotamiento de estado de muy largo plazo, en el que, bueno, a nivel de volumen en cada momento no se ve gran cosa, pero los estados se van agotando a lo largo de la semana hasta que al final el dispositivo se cae. El proveedor de servicios de Internet esto no lo puede detectar y al final el sistema que tenemos acaba siendo caído, ¿no? Bueno, pues es importante poder parar este tipo de ataques. Y el tercero es los ataques ya a nivel de aplicación, que estos son aún menos masivos y van muy dirigidos a tirar las aplicaciones, bueno, sobre todo las aplicaciones web, HTTP y HTTPS, ¿no? Es un ejemplo que os puedo contar. Imaginaros que somos un cliente malintencionado en una terraza, ahora que están parcialmente abiertas otra vez, y el camarero pues está atendiendo a toda su clientela. Pero yo me comporto de una forma especial, no ilegal, pero especial, y mantengo al camarero centrado en mí, ¿no? Oiga, ¿qué es lo que tiene en la carta? ¿También tienen esto? Oiga, espere, sí, un momento, otra pregunta. Entonces, al final el camarero me está atendiendo a mí porque yo pues le estoy pidiendo las cosas con una lentitud extraordinaria, pero él me sigue atendiendo y a cambio pues no tiene recursos para atender a los usuarios normales, ¿no? Esto es un ejemplo, una analogía de un ataque a nivel de aplicación que en absoluto pueden parar los proveedores de servicios de Internet. Es decir, de estos tres vectores de ataque, el servicio de un Telefónica, para ver el ejemplo de Telefónica, puede parar muy bien y debe parar los volumétricos, puede parar solamente en parte los de agotamiento de estado, pero otra parte no, y en absoluto los niveles de aplicación, porque no es el sitio adecuado, ¿no? Entonces, de hecho, también, si os fijáis aquí, algunos fabricantes de firewall, pues evidentemente, sabéis, los firewalls de nueva generación se intentan cargar de funcionalidad. Eso no siempre es bueno. Y en el caso concreto de mitigar ataques, como veis aquí, esto es información sacada de hojas de características de estos fabricantes que hemos puesto como ejemplo. Podríamos haber puesto otros fabricantes igualmente, ¿no? Lo importante es los firewalls son dispositivos stateful, tienen que tener en cuenta el estado de las conexiones para poder funcionar. Y el tener en cuenta el estado de las conexiones a su vez les limita a la hora de mitigar ataques. No pueden hacerlo a la velocidad adecuada y son vulnerables ellos mismos a agotamiento de estado. Entonces, como veis aquí, cuando se activan estas funciones de protección, el rendimiento de estos firewalls decae muy drásticamente, ¿no? Puede caer a la mitad o a una fracción muy pequeña del rendimiento nominal. Simplemente no es el sitio adecuado para mitigar ataques. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Bueno, pues proponemos, aparte de la mitigación volumétrica por parte del proveedor de servicios de Internet, que, insisto, lo podemos hacer también con nuestro propio servicio en la nube, lo que proponemos es un dispositivo que llamamos Arbor Edge Defense, que va a estar en el perímetro y va a ser la primera línea de protección para el ataque entrante. Y aquí nos va a mitigar todos esos ataques dañinos de agotamiento de estado que van orientados a tirar el firewall y las aplicaciones, ¿no? Todo este tráfico que no es necesariamente masivo, pero es muy dañino, nos lo va a mitigar, ¿no? Entonces, va a ser la primera línea de defensa que tengamos en el CPD. Evidentemente, para hacer esto es un dispositivo que es stateless, es decir, no tiene estado, con lo cual en sí mismo es inmune a este tipo de ataques que se pudieran hacer. Como decía, si se ve un ataque volumétrico, pues se puede desviar a nuestro servicio de limpieza en la nube o al servicio de limpieza del operador de servicios de Internet, ¿vale? También podemos actuar al mismo tiempo como última línea de defensa, es decir, no solamente de ataques entrantes, sino que si un dispositivo, un termostato inteligente, ahora que el Internet de las cosas está de moda, o un PC ha sido infectado con un malware, podemos parar esa comunicación hacia afuera, podemos parar la exfiltración de información o podemos parar que el malware se comunique con el centro de control, ¿no? Entonces, también estamos vigilando el tráfico saliente, ¿no? Y esto lo vamos a hacer de forma mucho más eficiente que un dispositivo stateful como un firewall. ¿Por qué? Porque si queremos vigilar los destinos de Internet
no estamos hablando de miles de destinos, no estamos hablando de cientos de miles de destinos, estamos hablando de millones de destinos, ¿no? Esto es la base de datos que tenemos de inteligencia de destinos potencialmente peligrosos. Y un firewall chequear cada trama contra millones de destinos, el rendimiento decae drásticamente. Pero nosotros, al ser stateless, no tenemos ningún problema de degradación de rendimiento de hacerlo. Esto tenemos algún caso muy curioso donde, debido a esa protección del tráfico saliente, hemos llegado a parar la instalación del famoso malware WannaCry. Es decir, el WannaCry, al parecer, una de las cosas que hacía en cuanto se instalaba o se intentaba instalar era contactar con su centro de control en Internet. Y si no conseguía contactarlo, pues no se instalaba. Bueno, pues como veíamos un tráfico contra un sitio maligno, lo parábamos y eso hizo que en ese cliente no se propagase y no se instalase el WannaCry. Es un ejemplo de éxito. Bien, aquí tenéis una foto de pantalla de cómo funciona este sistema de protección. El tráfico verde es el tráfico legítimo que estamos pasando y aquí, como veis en la pantalla, de repente pues empieza a localizarse un ataque que lo identificamos como tráfico maligno y lo mitigamos, lo vamos a reducir ese tráfico maligno y mantenemos el tráfico verde, que es el que nos interesa que continúe perfectamente, ¿no? Entonces, esto realmente, una vez instalado el sistema, lo va a hacer de forma automática. Y cuando detecta que una IP está produciendo un tráfico maligno, malintencionado, un ataque, pues nos lo va a poner en cuarentena temporalmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un listado de los IPs que han sido puestos en cuarentena, han sido bloqueados temporalmente. Y también vemos la causa. Lo interesante es que aquí no se pone a ninguna IP de forma permanente en cuarentena, ¿no? Porque eso tendría riesgo de que sea un ataque donde el remitente ha falsificado la IP origen y acabamos poniendo a alguien legítimo en cuarentena para siempre, ¿no? Esto siempre es de forma temporal. Y si durante ese tiempo vuelve a infringir las normas, pues se queda otro tanto tiempo más bloqueado, ¿no? Entonces, siempre que esté atacando, se queda bloqueado. Y si deja de atacar, bueno, pues lo observamos. De acuerdo, has dejado de atacar, pues te permitimos otra vez hasta que veamos que te comportas mal. Un poco como el hockey sobre hielo, que sabéis, cuando alguien hace una infracción, pues en vez de expulsarlo de forma permanente, se le expulsa durante un tiempo y luego vuelve a reintegrarse en el partido. Bien, ¿dónde pondríamos el Arbor Edge Defense? Como indica el nombre, Edge lo pondríamos en el borde. La idea es que sea la primera línea de defensa, ¿no? Lo pondríamos en España en la mayoría de las situaciones justo detrás de nuestro router de Internet que nos da el proveedor, ¿no? Justo antes del firewall, justo antes del IPS, justo antes de cualquier otro elemento en nuestra red. Bien, esto es lo que vemos aquí en el esquema. Queremos ser la primera línea de defensa y viceversa, la última línea de defensa. Vamos a mitigar los ataques de negación de servicio del tráfico entrante y vamos a mitigar el tráfico saliente que vaya a sitios peligrosos. Lo vamos a chequear contra un listado muy grande de millones de IOCs, de indicadores de riesgo. De esa forma, podemos descargar al firewall de esta función de mitigar tráfico saliente, ¿no? De parar tráfico saliente contra sitios malignos que el firewall por su naturaleza no puede hacer de forma eficiente. Evidentemente, luego esto todo se integra con un sistema SIEM, etcétera, etcétera. Ya que estamos hablando del perímetro, bueno, pues podemos mejorar la conectividad general de todos los dispositivos que están conectados en el perímetro. Hemos hablado de nuestro Arbor Edge Defense, pero también hay que hablar de los firewalls de nueva generación, de los IPS, de los WAF, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues cuando tenemos muchos dispositivos que ponemos en el perímetro, dispositivos activos que tienen que estar en línea, un IPS tiene que estar en línea, un WAF tiene que estar en línea, pues puede ocurrir que esa cadena empieza a tener demasiados eslabones, ¿no? Y cualquier eslabón puede ser un punto de fallo, aparte de que si tiene que ser actualizado en un momento dado un eslabón, pues nos puede romper toda la cadena en un momento dado. Bueno, pues en esta situación conviene cambiar la cadena a una arquitectura diferente. ¿Cómo lo haríamos? Pues poniendo lo que llamamos un bypass tab externo,
que ese es el único elemento que físicamente va a estar en línea y que evidentemente tiene un relé de forma que si falla la alimentación eléctrica, automáticamente conmuta y el tráfico sigue circulando. Es un dispositivo realmente muy sencillo, apenas tiene electrónica y bueno, pues, es muy complicado que falle e incluso si falla, pues conmutaría y dejaría pasar el tráfico. Y ese bypass tap externo nos enviaría el tráfico a un packet flow switch, que es, digamos, el director de la orquesta, en el que ya vía software le decimos cómo tiene que distribuir el tráfico, ¿no? Oye, pues primero se lo mandas al IPS y luego se lo mandas al firewall y luego se lo mandas al WAF, ¿no? Entonces, le hacemos esos eslabones, pero en software, y él va a vigilar que cada eslabón esté funcionando. Es decir, si el IPS se ha caído, pues tenemos que saberlo para no enviarle tráfico a un pozo sin fondo, ¿no? Y cuando digo caído no me refiero solamente a físicamente caído, que ha perdido link, que eso es trivial, sino que le vamos a hacer una serie de health check para ver que no está en un estado zombie. Es decir, no se ha caído físicamente, pero las tramas no acaban de circular. Pues todo eso lo vamos a verificar. Y una de las cosas que vamos a hacer aquí también es descifrar el tráfico, ¿no? Entonces, podemos también, si el IPS necesita para funcionar que el tráfico sea descifrado, si el WAF lo necesita, en vez de descifrar el IPS el tráfico por su lado y el WAF por su lado, etcétera, etcétera, cada dispositivo por su lado y le consume recursos de CPU, tenemos la posibilidad nosotros de descifrar el tráfico de forma centralizada y luego ese tráfico descifrado alimentarle a las diferentes herramientas de descifrado, ¿no? Entonces ahí tenemos una solución muy potente, muy escalable y muy agresiva en precio. Creo que hay una pregunta. Si Claudia o Alberto, si queréis intervenir y hacer la pregunta en cualquier momento. Sí, hay una pregunta bastante interesante. Comenta Miguel Ángel que si el agotamiento de estados consiste en crear muchas conexiones TCP o también UDP. El agotamiento de estados sobre todo significa conexiones TCP que son las que se tienen que mantener el estado. Sabéis que el protocolo UDP, por su naturaleza, no está orientado a una conexión que se tenga que mantener de la misma forma que una conexión TCP. Entonces, sobre todo se refiere a conexiones TCP, pero no en exclusiva. Es decir, cuando yo abro una conexión UDP, de alguna forma el dispositivo, bueno, pues le he mandado mi puerto origen a un puerto destino que tiene que, puerto UDP destino que tiene que estar en el dispositivo y él de alguna forma se tiene que quedar a la escucha, ¿no? La diferencia entre UDP y TCP es que en TCP efectivamente va a haber un keep alive si la comunicación no continúa y suele haber una forma de cerrar la conexión a través de un fin o a través de un reset, mientras que en UDP, bueno, pues esa forma no existe ya que se encarga la aplicación de ello. Entonces, un poco respondiendo sobre todo agotamiento de estado, evidentemente es TCP, pero en menor medida también se pueden agotar los estados con un UDP, aunque no esté tan orientado a conexión como el protocolo TCP. ¿De acuerdo? Claudia, ¿alguna pregunta más? Si ves que hay alguna pregunta en ese momento, no dudes en interrumpirme y la respondemos en tiempo real. Sí, Damián, parece que ha quedado resuelta. Te comentaría en caso de que hubiera otras preguntas. Muchas gracias. Vale. Bien, como decía, esto es una cosa más que podemos hacer para el perímetro para mejorar la conectividad, ¿no? Mejorar la conectividad de los diferentes elementos inline y ofrecerles un servicio, por ejemplo, de descifrado para descargar a los elementos de recursos, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de monitorizar el rendimiento. Es decir, lo primero que hemos hecho es proteger nuestra red. Bien, muy bien. Ahora que está protegida, pues vamos a encargarnos de monitorizar que el rendimiento sea el adecuado. Entonces, aquí, volvemos al esquema anterior, hay diferentes puntos donde nos interesa, vamos a utilizar este término que suena un poco mal, pero esnifar el tráfico, ¿no? Es decir, ver los paquetes y ver cómo es ese tráfico, las peticiones del usuario contra el servidor y la respuesta del servidor para ver si hay pérdida de tramas, si hay rechazo de sesiones, cuál es la latencia, cuáles son los tiempos de respuesta, ¿no? Entonces, un punto donde nos interesa mucho es
el tráfico de Internet, ¿no? Eso es un punto donde nos interesa estar para ver cuánto tráfico hay, qué tipo de tráfico. Y hacemos una clasificación de tráfico muy interesante. Por ejemplo, gente que está desplegando Office 365 pues se encuentra con la problemática de que, claro, el tráfico ahora es diferente que había antes, ¿no? Antes se descargaban cosas de Internet y no necesariamente muy volumétricas. Ahora que se sincroniza todo con el OneDrive, pues se sube tráfico y se descarga tráfico, los flujos han cambiado completamente, ¿no? Entonces interesa identificar ese tráfico de Office 365 y diferenciarlo del resto del tráfico. Pero no solamente eso, también interesa saber qué tipo de tráfico Office 365 es. ¿Es SharePoint? ¿Es Teams? ¿Es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una clasificación muy buena. En el caso del Office 365 a través de una API que hablamos con Microsoft, y en el caso de otras aplicaciones hacemos una inspección profunda de tramas pues para ver protocolos. El otro día había uno muy interesante que se llama Adopta un tío, ¿no? Pues una aplicación española se llama Adopta un tío, muy curioso, que podemos, por ejemplo, diferenciar del resto de aplicaciones a través de una inspección profunda de tramas. Evidentemente también hay otras como Netflix, etcétera, etcétera. Bien, luego también otro punto interesante es las aplicaciones de negocio, ¿no? Oye, ¿cómo está yendo mi servidor web y cómo está yendo la comunicación entre el servidor de aplicaciones y la base de datos, etcétera, etcétera? Y un tercer punto que ahora es más importante que nunca y como decía, creemos que la VPN va a seguir siendo muy importante aun cuando haya un desconfinamiento, es el tráfico de VPN. Hay que vigilarlo de forma dedicada. ¿Vale? Entonces, en estos tres puntos, ¿qué información nos da? Pues podemos ver los patrones de uso, cuántas sesiones van contra los VPNs, vigilar que no haya más sesiones de las que realmente el sistema esté preparado para asumir, o vigilar que si el fabricante nos dice que puede soportar 1000 sesiones, realmente se esté comportando bien cuando estamos en 900 y que ese parámetro, bueno, pues realmente se ajuste a la realidad. Y también detrás del VPN para poder ver pues, ese tráfico de los usuarios remotos contra los servicios frontales, incluso servicios no solamente de aplicación, sino servicios de ayuda como el LDAP, etcétera, etcétera. Bien. Visibilidad de las aplicaciones, la conexión contra Citrix. Tenemos una visibilidad en protocolos de Citrix muy específica de Citrix y muy buena que nos da información de cómo es el rendimiento. Bien, entonces, bueno, vamos a ver un poco aquí los diferentes pasos. Esto sería una monitorización antes del concentrador VPN y esto no es una foto de laboratorio, sino que es una foto que nuestros compañeros de informática de NetScout han compartido con nosotros. Es decir, por una vez, en casa del herrero, cuchillo de palo no se aplica, sino que realmente nosotros con nuestras propias herramientas monitorizamos muy intensivamente nuestra red, ¿no? Entonces, nos gusta predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí veis cómo estamos monitorizando nuestros diferentes accesos VPN que tenemos distribuidos en el mundo, ¿no? Tenemos Dublín, San José, Westford en Estados Unidos, en la costa este, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos monitorizando el tráfico entrante y saliente, también monitorizamos las sesiones rechazadas y, bueno, y simplemente el consumo de ancho de banda, diferentes métricas que estamos monitorizando de forma continua para asegurar que el servicio está funcionando correctamente. Podemos aquí entrar en los detalles y como veis, pues para los diferentes concentradores de VPN podemos ver pues, cómo son las tendencias, a qué hora se conectan los usuarios, cómo varía a lo largo de día, fin de semana, cuáles son los picos de consumo, cuándo se producen. Y a la derecha veis también pues, una distribución de tarta de aplicaciones, de dónde proviene ese tráfico y a qué se dedica ese tráfico, ¿no? Otro punto sería detrás del concentrador VPN, donde muy similarmente tenemos un cuadro de mandos que veríamos el tráfico antes y en este caso detrás del concentrador VPN. Y también aquí pues, podemos verificar a qué aplicaciones se dedica el tráfico, aplicaciones, conversaciones y el rendimiento de las mismas.
Bien, de todo esto podemos hacer cuadros de mandos dedicados. Una vez más, aquí tenéis un ejemplo de cuadro de mandos que nosotros mismos para nuestra propia red estamos utilizando, que van desde simplemente volúmenes de tráfico al segundo, que vemos Client Connect Time, el tiempo que tarda un cliente en conectarse, a las aplicaciones que producen ese tráfico, a las conversaciones que más tráfico producen, a los clientes que peor tiempos de respuesta están teniendo, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo podemos crear según las necesidades que tengamos. Aquí lo que vemos, insisto, es un ejemplo de nuestro propio departamento de informática. Aquí veis una foto de pantalla de cómo puede ser otro cuadro de mandos. Este sí que ya es de laboratorio. Los otros, como os decía, eran reales. Bueno, pues aquí estamos viendo diferentes servicios y un porcentaje que nos indica cómo de bien o cómo de mal está yendo la cosa, ¿no? Es decir, oye, el rendimiento está degradado o está habiendo transacciones que a lo mejor son muy rápidas, pero la respuesta es un mensaje de error. O a lo mejor está habiendo muchas sesiones que están siendo rechazadas, ¿no? Pues esto todo se sintetiza en un porcentaje a partir del cual luego podemos entrar en más detalles. Estamos hablando de servicios de aplicación, SharePoint Database, como veis abajo a la derecha, pero también servicios de red como servicios de HCP, servicios de DNS, LDAP, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo podemos agrupar como mejor veamos que sea más significativo para nosotros. Y una de las cosas que podemos hacer aquí es incluso en base al tráfico que estamos esnifando, decir cómo se están comunicando los usuarios con los diferentes servidores y estos diferentes servidores cómo se comunican entre ellos. Es decir, en base a ese tráfico vamos a dibujar de forma automática un mapa, nosotros lo llamamos de interdependencia, un mapa de comunicaciones. Y este mapa incluso nos permite comparar la situación actual con situaciones anteriores, ¿no? Nos lo difumina en gris si hay un servidor que ya no existe y nos lo pone en negrita si hay un servidor nuevo, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto? Para el control de cambios, ¿no? ¿Y qué está pasando que ahora la cosa no está yendo igual de bien que antes? Bueno, pues a lo mejor hay un servidor que se ha caído o a lo mejor hay un nuevo servidor. Nuestros compañeros de preproducción sin querer han metido un servidor de preproducción con pocos recursos en producción. Y dependiendo de cómo el tráfico sea balanceado a ese servidor de preproducción, el pobre usuario que tiene la mala suerte de caer en preproducción, pues le va a ir mal el rendimiento. Entonces, esto pues, es muy fácil de distinguirlo a través del mapa. Sí. Tenemos otra pregunta, otra cuestión de Miguel Ángel. Nos comenta si los términos sesión y conexión son lo mismo. Repíteme la pregunta, si los términos son. Sí, nos pregunta si los términos sesión y conexión son lo mismo, significan lo mismo. Sí, correcto. El término conexión TCP y el término número de sesiones significa, en este contexto, significa lo mismo. Eso es. Eso es. Luego, por encima de lo que sería la sesión, tendríamos el número de peticiones. Es decir, establecemos una conexión TCP, que sería una sesión, pero luego dentro de la conexión TCP, pues haríamos un GET, un POST para los diferentes componentes de la página web, que sería las diferentes peticiones, ¿no? Entonces, eso sería otro término que estaría por encima. Muchas gracias, Damián. No, gracias a ti. Y a quien pregunta, que se agradece mucho que sea interactivo. Es más difícil cuando no se le ve la cara a la gente con la que está hablando, ¿no? Pues a veces uno no sabe si está hablando contra una pared, entonces agradece muchísimo que haya preguntas. Bien, estaba hablando del mapa de comunicaciones. Esto es lo mismo, lo único que aquí hemos destacado que ofrecemos una visibilidad global a través de toda la infraestructura, sea una red privada tradicional, física, a una red privada virtual, a una red pública, Amazon, Azure, Google, etcétera, pública, ¿no? Entonces, este mapa va a funcionar a través de todo esto, si lo instrumentalizamos correctamente. Entonces, nos va a dar una visión de cómo se comunica el usuario entrando a lo mejor en Amazon Web Services para ir a los servidores web y de aplicación, y de ahí va a nuestra base de datos
para acceder a los datos que a lo mejor están en nuestro CPD. Pues voy a ver la comunicación completa, no solamente las partes de ellos, sino que el mapa me lo va a mostrar, el mapa y el resto de las métricas nos va a mostrar la visión completa a través de lo que llamaríamos la nube híbrida o multicloud, también es otro nombre que se utiliza muy a menudo. Bien, importante entonces ver cómo están los enlaces, si están saturados o no, los concentradores, los elementos que puedan ser un cuello de botella, el rendimiento, la latencia, si hay pérdidas de tramas y retransmisiones, cómo afecta la calidad de voz y vídeo, crearse informes y cuadros de mandos con el que rápidamente de un vistazo podamos ver esta información y verificar a qué se está dedicando los recursos de ancho de banda de la red y que no hay usuarios que lo monopolicen pues, inconscientemente, ¿no? Pues compartiendo a lo mejor un fichero enorme o incluso, voy a ser un poco malintencionado, ese fichero que es realmente un disco de Blu-ray de la última película que acaba de salir y se está compartiendo y claro, está saturando en la red en un momento crítico, pues es importante que siempre tengamos el control de las cosas. Bien, pues para finalizar vamos a mostrar un poco muy rápidamente una demostración del sistema. Bueno, pues aquí tenemos el sistema nGenius One, lo llamamos, nuestro sistema de monitorización que nos da una visión a través de la nube híbrida, es decir, nGenius One está especializado para poder ver el tráfico, sea una red física, sea una red virtual privada o sea una red que tengamos en Amazon, nos va a dar una visión completa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios monitores, como veis aquí, de monitores DNS, monitores web. Realmente el flujo de trabajo solemos empezar en el Service Dashboard que tenemos abierto aquí y donde, bueno, pues estamos viendo un cuadro de mandos, por ejemplo, un cuadro de mandos CRM, ¿no? Entonces aquí, en este CRM, pues estamos viendo que hay algunos errores para CRM Web 1 y pues, si queremos hacer un clic, pues podemos ver cómo evoluciona esto a lo largo del tiempo, ¿no? Y si queremos entrar en más detalle, pues podemos ir al Service Dependency, que me lleva a esta pantalla que ya tengo aquí abierta por comodidad, donde veo el mapa de comunicación. Y bueno, pues sobre esto, pues si quiero puedo hacer un zoom, como veis aquí, ¿vale? Y estoy viendo los diferentes elementos, mis usuarios web conectándose contra los servidores web, contra las bases de datos y en cada icono pues incluso puedo ver si se producen errores, ¿no? Como veis aquí el caso en esta conexión. Si me pongo aquí encima me da un resumen de lo que está viendo, las sesiones, las transacciones, etcétera, pero si hago botón derecho pues me puedo ir al monitor específico que me va a abrir aquí. He visto que hay errores. Bueno, pues vamos a ver de qué tipo son estos errores, ¿no? Me lo va a mostrar. Antes de que nos comentes los errores, nos pregunta Rubén García si se puede extraer información a nivel de cliente individual. Sí, perfectamente. Sí, se puede extraer a nivel de cliente individual. De hecho, bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Lo malo es que ahora mismo de memoria no me sé un cliente individual para teclearlo, pero creo que me tengo hecho efectivamente una chuleta. Entonces vamos a copiar un cliente individual. Y entonces lo que haríamos es, me voy aquí arriba a la lupa y aquí pues tecleo lo que tengo en mente, ¿no? Que puede ser una IP, puede ser una conversación, puede ser una aplicación, puede ser una VLAN. Bueno, pues vamos a teclear aquí un cliente individual, le damos a buscar y lo que me dice es dónde ha visto a ese cliente individual, ¿no? Pues por ejemplo, en qué VLAN la ha visto o qué aplicaciones ha visto utilizar o si tengo sondas con diferentes interfaces o múltiples sondas, ¿por qué sonda lo ha visto pasar, ¿no? Bueno, pues vamos a seleccionar aquí esta sonda y le vamos a ir a Host Analysis. Y bueno, pues me va a mostrar la información filtrada para este cliente individual, ¿no? Entonces, veis aquí,
que me dice el cliente que acabo de teclear, el 122, a qué servidores se conecta, en qué puertos TCP, UDP utiliza, cuál es su volumen de tráfico, cómo evoluciona ese tráfico a lo largo del tiempo. ¿Vale? Pues aquí tengo una serie de métricas. Puedo irme a otras métricas dependiendo de ya aquí del monitor que le quiera poner, ¿no? Entonces, puedo incluso, si desde aquí quiero, pues bajar a nivel de descodificación de tramas o a nivel de sesiones, ¿no? Pues esa sería la forma de, si tengo incluso una IP individualmente, puedo bajar a nivel de IP individual. Pero incluso si quiero, también en el mapa de interdependencias, como veis, esto lo puedo desplegar y puedo agrupar usuarios o los puedo desplegar en subgrupos de usuarios o incluso, si quiero, en usuarios individuales. O sea que eso también se puede hacer, ¿no? Incluso hay clientes que nos piden meter un listado de usuarios VIP para que se represente de una forma especial, ¿no? El usuario VIP es el presidente de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues se le crea un listado de usuarios VIP que requiere de una monitorización especial. Eso también se puede hacer. ¿Vale? Creo que ha sido respondido. Entonces, bueno, pues vamos al Database Monitor y en el Database Monitor, bueno, pues vamos a ver aquí, por ejemplo, el gráfico de los errores, ¿no? Que habíamos visto antes que había errores en esa conexión y aquí estamos viendo cuándo ocurren, pero sobre todo es que me identifica qué tipo de errores, ¿no? Entonces, dependiendo del código de error, me lo va a desglosar, ¿no? O sea, hay errores específicos de Oracle, hay errores específicos de DNS, de DHCP, de web, etcétera. Con lo cual, él no se conforma con decir, la respuesta ha sido rápida, ¿no? La respuesta a lo mejor ha sido rápida, pero aquí ha habido un código de error, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lo va a indicar y desde aquí, si quiero, puedo bajar un nivel que es el nivel de sesiones, o mejor dicho, de transacciones, donde puedo ver cada una de las peticiones. ¿Veis? Eso son conexiones Oracle, pues veo la petición Oracle, la respuesta, digamos el ping-pong entre peticiones, y aquí abajo pues veo el detalle y el código de error. En este caso es un código de error un poco insulso porque pone 942. Bueno, en este caso es el código de error que era, pues en otros casos se ve un código de error con un texto más humanizado porque, bueno, pues depende del código de error que se esté produciendo, ¿no? Entonces, el sistema tiene una inteligencia no solamente a nivel TCP, donde se pueden haber muchas cosas, latencia, tiempos de respuesta, pérdidas de tramas, sino que se mete a nivel de aplicación, no para depurar la aplicación en sí, sino para ver si el cuello de botella realmente está en ese servidor o aplicación y que ya la gente que lleve la aplicación, bueno, pues pueda ir muy localizada a resolver el problema que a lo mejor hasta la fecha nos lo estábamos tragando nosotros porque el usuario lo que suele decir es la red no va. Luego, bueno, pues en muchos casos no es la red la que no va, sino es la aplicación del servidor y podemos con nuestro sistema decir exactamente, mira, el elemento que está fallando es este servidor. La comunicación entre este servidor y la comunicación entre el LDAP y el servidor web es el que está incurriendo en lentitud o en que algunas sesiones no se produzcan bien porque dan un error de respuesta. ¿Vale? Y bueno, pues yo por mi parte he terminado, salvo que haya alguna pregunta más. Claudia. Sí, vamos a dar un par de minutos por si hay alguna pregunta y mientras tanto, Alberto, si puedes ir, bueno, despidiendo a nuestra audiencia y comentando un poco cómo pueden contactar con nosotros, te lo agradecería. Gracias, Damián. Gracias, Claudia. Muy interesante, Damián, la demostración porque es una clara muestra de que estamos a 3 clics de la felicidad. Hemos visto operativas que nos lo dicen, ¿no? Bueno, yo quería agradeceros a todos la asistencia. Espero que os haya resultado interesante. Tal y como hemos recordado por el chat del webinar, os enviaremos a todos los contenidos tras la realización del webinar, ¿vale?
Para nosotros ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo para conocer mejor aquellas soluciones que pueden haceros la vida más fácil y sobre todo posibilitar que vuestras compañías garanticen el teletrabajo, ahora que está tan necesitado. Os llegará, por cierto, me comenta mi compañera Claudia, una encuesta de nuestra parte para que podáis hacernos llegar todos vuestros comentarios e impresiones. Como siempre, y es un término muy manido, pero de verdad os deseamos salud y que os cuidéis mucho. No sé si ha llegado alguna pregunta más, Claudia. Pues parece que no hay más preguntas, no obstante tenéis nuestro email de contacto, que es contacto@iscon.com. Ahí tenéis los emails de los ponentes, Damián, José Ignacio y Alberto, por si tenéis algún tipo de duda después del webinar. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos, os enviaremos el contenido y esperamos veros en próximas sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós.